¿Qué harías si de un momento a otro lo pierdes todo? Todo aquello por lo que valía la pena vivir, sufrir. ¿Qué pasa cuando ya no queda nada y se integra a tu vida un nuevo elemento, el de lo sobrenatural? Una aparición, un fantasma de alguien a quien nunca has visto. De alguien que por alguna razón sientes puede ser culpable de tu pérdida. Te invitamos a escuchar la historia de alguien que después de perder a su familia, despierta, luego de un coma emocional, de conciencia, y tiene que iniciar una búsqueda. Este es el segundo episodio de El pueblo a donde no entra Dios. No tenía muchas ganas de hablar con nadie. Para ser sincero, después de todo lo que había pasado, me sentía como si el mundo entero hubiera desaparecido conmigo. Pero esa tarde Rosalín insistió. Era la segunda llamada que respondía desde que desperté de ese coma emocional que me había dejado flotando entre recuerdos y vacío. «Necesito que vengas a verme», dijo con su tono firme, casi autoritario de siempre. No sabía cómo decirle que no, así que accedí. Me sentía en deuda con ella. Había sido una de las pocas personas en mi vida que siempre había estado ahí, incluso cuando yo mismo no quería estarlo. Cuando llegué a su casa, Rosalín no me dejó mucho tiempo para pensar. Me recibió en la puerta con una expresión que no supe leer en ese momento. Algo entre preocupación y urgencia. «Vamos», dijo, y me llevó sin más explicaciones. No sabía a dónde íbamos, ni por qué parecía tan segura de que yo debía estar ahí. Simplemente subimos a su auto y mientras conducía, me dijo que íbamos a ver a alguien. «Mamá Lumé», la llamó. No supe si era realmente su madre o solo una forma cariñosa de referirse a ella, pero pronto me di cuenta de que aquella mujer era algo más. Su actitud me desconcertó. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su voz estaba cargada de una seriedad que nunca antes le había visto. Parecía estar apurada, como si el tiempo se nos acabara. Yo no tenía idea de a qué me estaba llevando, pero algo en sus ojos me decía que no debía cuestionarla. Cuando llegamos, el aire se sintió distinto. Aquella casa estaba rodeada de árboles grandes que bloqueaban casi toda la luz, y un olor como a incienso se escapaba desde las ventanas. Mamá Lumé era una mujer negra como Rosalín, también haitiana, con una mirada que me atravesó desde el primer momento. Tenía arrugas que parecían contar historias que nadie jamás podría imaginar, y una voz que sonaba más vieja que el tiempo. La casa de Mamá Lumé estaba en una parte de la ciudad que nunca antes había visitado, muy alejada de todo. No había muchas casas cerca, y las pocas que estaban ahí parecían deshabitadas. Había algo en el aire que se sentía extraño, denso, como si la misma noche se hubiera concentrado alrededor de aquel lugar. Al entrar, el olor a incienso me golpeó de inmediato, mezclado también con algo metálico, como sangre vieja. Las paredes estaban cubiertas de telas oscuras, y el techo tan bajo hacía que el espacio se sintiera opresivo. Había figuras talladas en madera en cada rincón, algunas con rostros deformes, con clavos y alambres sobresaliendo de sus cabezas. Mamá Lumé apareció de la penumbra, y al verla supe que no era una mujer común. Era pequeña, pero su presencia llenaba la habitación. Sus ojos parecían demasiado brillantes para la poca luz que había, y su piel, marcada con cicatrices finas, parecía contar historias que no me atrevería a escuchar. Tenía collares hechos de huesos y cuentas de colores que tintineaban con cada movimiento, y cuando habló, su voz era profunda, como si resonara desde algún lugar más allá de este mundo. Estaba, y al mismo tiempo no estaba ahí. Creo que es la única forma en que podría describirla. Rosalín intercambió unas palabras con ella en criollo, y Mamá Lumé asintió, sin mirarme. Fue entonces cuando me indicó que la siguiera. «Tú estás marcado», dijo en un español que apenas podía entender. Su acento hacía que cada palabra pareciera más pesada. «Esto es para protegerte»,
pero no prometo nada. Me llevó a una habitación más pequeña, apenas iluminada por velas negras que parpadeaban violentamente. En el centro había un círculo dibujado en el suelo con un polvo blanco, tal vez ceniza. Dentro de este círculo estaban dispuestos pequeños recipientes, uno lleno de lo que parecía ser tierra oscura, otro con un líquido espeso y rojo, y un tercero que contenía algo que no pude identificar. Había un machete apoyado contra la pared, con marcas de óxido que parecían haber sido hechas a propósito. Si quieres salir vivo, no cruces el círculo, dijo mamá Lomé con frialdad, mientras encendía más velas. Su advertencia así de la nada me dejó helado. Quería preguntarle qué significaba eso. Quería preguntarle a qué diablos estaba haciendo ahí, pero su mirada me hizo callar. Se sentó en el suelo frente al círculo y comenzó a cantar en un idioma que no entendía. Su voz era grave, gutural, y parecía vibrar en mi pecho, como si no solo la escuchara, como si la sintiera en todo mi cuerpo. Mientras cantaba, tomó uno de los recipientes y volcó su contenido en el centro del círculo. Un humo muy espeso comenzó a levantarse, llenando la habitación con un olor acre que me hizo toser. Luego tomó el machete y lo pasó por encima del humo, moviéndolo de un lado a otro como si estuviera cortando algo invisible. Cada movimiento parecía calculado, como si siguiera un patrón antiguo que solo ella conocía. De repente, su canto se detuvo. Y aunque suene irónico, el silencio que siguió fue ensordecedor. «Dame tu mano», ordenó algo nerviosa. Obedecí aunque mis piernas temblaban. Me tomó la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño, y con un cuchillo pequeño que no había visto antes, hizo un pequeño corte en mi palma. La sangre comenzó a brotar, y ella dejó que cayera en el recipiente de tierra oscura. Mezcló la tierra con la sangre usando sus dedos, mientras murmuraba algo que no podía entender. De repente las velas parpadeaban con más fuerza. Sentí que la temperatura en la habitación bajaba drásticamente. Mi aliento salía en pequeñas nubes de vapor, como si estuviéramos en pleno invierno. Algo en el aire cambió. No sé si puedo decir que sentía que ya no estábamos solos, pero definitivamente sentía que algo nos estaba observando. «Esto no es solo para ti», dijo mamá Lomé, mientras colocaba sus dedos manchados de tierra y sangre sobre mi frente. «Esto es para lo que viene detrás tuyo». Me quedé paralizado. No entendía qué quería decir, pero algo en sus palabras me hizo sentir que esto no era simplemente un ritual de protección. Era un enfrentamiento con algo que yo no podía ver. Cuando terminó me miró por primera vez directamente a los ojos. «Ya no estás solo», dijo, en un tono que me heló la sangre. Y luego, sin más explicaciones, me ordenó que saliera. Rosalín me llevó de vuelta a su casa en silencio. No dijo una sola palabra sobre lo que acababa de pasar y, si le soy honesto, yo no quise preguntarle. Pero esa noche más tarde, su llamada lo cambió todo. El grito que salió del otro lado del teléfono era inhumano. Era un grito lleno de un terror que me paralizó. Rosalín apenas podía hablar y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro entre sollozos. «No te acerques más a mí», dijo. «La maldad está contigo. Está demasiado cerca. Lo siento». Rosalín colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, con el eco de sus palabras reverberando en mi mente. ¿Qué había pasado? ¿Qué había visto mamá Lomé? ¿Qué había visto Rosalín después de que me fui de su casa? Y peor aún, ¿qué habían hecho conmigo durante ese ritual? Ahora, ¿cómo diablos iba a saberlo? Desde esa noche las visiones no solo se hicieron más frecuentes, sino más claras. Y esa presencia, la mujer de negro, sentí que ya no solo me rondaba en sueños,
ahora estaba ahí, permanentemente, conmigo. Desde esa noche con mamá Lumé y la llamada de Rosalín, las cosas dejaron de sentirse reales. O quizás fue al revés. Todo comenzó a sentirse demasiado real, como si hubiera un velo que se hubiera rasgado, dejando al descubierto un mundo que antes no había querido ver. Las visiones llegaron más claras, más vívidas, pero no podía confiar en ellas. No sabía si eran recuerdos enterrados, fragmentos de sueños o si simplemente mi mente, destrozada por el dolor, seguía jugando conmigo, cada vez de forma más cruel. Todo parecía estar entremezclado, como si estuviera atrapado en una espiral de recuerdos mezclados con pesadillas que nunca terminaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de un lugar que no conocía, casas de adobe desgastadas, calles de tierra, puertas entreabiertas que parecían invitarme a entrar, pero al mismo tiempo advertían que no lo hiciera. Y siempre al fondo de todo, la sensación de una figura que no lograba ver del todo, no con toda claridad, una mujer de negro. No necesitaba verla para saber que siempre estaba ahí, esperando. Intenté convencerme de que era mi mente tratando de lidiar con todo, que era el trauma, la culpa, la falta de sueño, el dolor. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar, algo que me seguía y que no iba a detenerse. Llamé a Raquel. No sabía qué más hacer. De alguna manera, hablar con mi hermana siempre había sido como aferrarme a un pedazo de normalidad. Así que le conté todo, o al menos lo intenté. Cada palabra que salía de mi boca me hacía sentir más loco, más desconectado de la realidad. Me daba miedo porque sabía que entre más cosas le dijera, que entre más honesto fuera con ella, peor iba a pensar que estaba. Pero ella no me juzgó. Simplemente escuchó y cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Tal vez lo que necesitas sí es volver. Tal vez necesitas reconectar con algo. Algo que olvidaste pero que está ahí en tu corazón. Con nuestro lado mexicano. Con nuestras raíces. Quizás eso te ayude a encontrar las respuestas que buscas. Digo, a fin de cuentas nosotros estamos en contacto con nuestros muertos, ¿no? Culturalmente al menos. No sabía si tenía razón, pero no tenía nada más a lo que aferrarme. Y cuando lo dijo, fue como si todo tuviera sentido. Los sueños, las marcas, el volver, ese nombre, el risco volviendo una y otra vez a mi cabeza. Le pedí que me ayudara a encontrar a alguien que pudiera guiarme. Yo no tenía idea de cómo llegar, y no esperaba que me llamara tan rápido. Rosa, dijo, ¿te acuerdas de nuestra prima? Vivió en Estados Unidos un tiempo, pero hace años que se regresó a México. La acabo de encontrar. Vive en un pueblo pequeño. Se llama Divisaderos, en Sonora. Es muy tranquilo. Ni siquiera llega a 1000 habitantes. Si hay alguien que puede ayudarte, es ella. Es el familiar más cercano que tenemos, el Risco. Le dije que sí. Lo estaba haciendo. Estaba avanzando en esta búsqueda y la idea de verlo como algo real, de ir a un lugar tan aislado, me llenó de una ansiedad que ya no entendía del todo. Parte de mí quería quedarse en casa, encerrarse en las mismas 4 paredes, con mis fantasmas, con mi dolor. Al menos ahí sabía qué esperar. Pero había algo más fuerte que me empujaba a salir, a ir, aunque no sabía si era curiosidad o simplemente un deseo desesperado de escapar de mí mismo. Alisté todo para salir. Antes de partir me despedí de Kinder, mi gato. Aún estaba con Susan, mi vecina, y parecía estar bien, pero verlo a través de la ventana me partió el alma. Había algo en su mirada que me hacía sentir como si supiera que no iba a volver a verlo. Tal vez era solo mi imaginación.
Tal vez era otra de las tantas cosas que mi mente estaba distorsionando. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas, pero incluso entonces, algo en mí no estaba bien. Cuando crucé a México fue como entrar en un sueño. La carretera era un interminable hilo gris que parecía no llevar a ninguna parte, rodeada de paisajes áridos que solo acentuaban mi sensación de vacío. Todo se sentía fuera de lugar. Cada curva, cada señal, cada casa en medio de la nada, cada sombra que se movía a lo lejos. El silencio me pesaba. Encendí la radio, pero cada canción, cada locutor, sonaba hueco, como si estuvieran demasiado lejos para alcanzarme, como si estuvieran en otro mundo. Apagué todo y dejé que el sonido del motor fuera mi única compañía, aunque eso solo hizo que mi mente comenzara a llenar el vacío con pensamientos que no quería tener. A medida que avanzaba, las visiones comenzaron a mezclarse con la realidad. O tal vez solo estaba perdiendo la cabeza. Cerraba los ojos por un segundo y veía destellos del risco. Un callejón oscuro, una ventana rota, una puerta que se abría lentamente. Cuando volví a abrirlos, la carretera seguía ahí, igual de desolada, pero la sensación de que algo me veía no me la podía sacudir, como si alguien estuviera ahí, junto a mí, en la camioneta, o como si algo me siguiera avanzando a la misma velocidad que yo. Intenté decirme a mí mismo que era solo el cansancio, que estaba viendo cosas donde no las había, pero no podía ignorar la sensación de que estaba siendo seguido, no por un auto ni por una persona, por algo más, algo que no necesitaba estar físicamente ahí para hacerme saber que estaba conmigo. Cuando llegué a un pequeño hotel al lado de la carretera, supe que necesitaba detenerme. El letrero luminoso parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, y el lugar en sí parecía estar atrapado en otro tiempo. La recepción era oscura y polvorienta. El encargado apenas me miró cuando me dio la llave. La habitación era pequeña, con una cama que crujía al más mínimo movimiento y una ventana que daba a un terreno vacío, espantoso. Me tumbé en la cama, pero no pude dormir. Cada sonido, cada crujido me hacía saltar, cada perro ladrando a lo lejos. Por momentos me parecía escuchar pasos fuera de la puerta, pero cuando miraba no había nada. Y finalmente me di por vencido. Sabía que no iba a dormir. Me vestí, recogí mis cosas y decidí seguir adelante. No podía quedarme ahí más tiempo. La carretera estaba desierta, iluminada solo por los faros de mi camioneta, y el paisaje a mi alrededor parecía haberse quedado congelado, en un instante, en un tiempo en el pasado. Mientras avanzaba, algo empezó a cambiar. No podía explicarlo, pero la carretera se sentía fija. Cada curva, cada señal, cada sombra se repetían una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si algo realmente estaba sucediendo. Fue entonces cuando la vi. Una figura cruzó frente a mí, envuelta en llamas. Frené de golpe sintiendo cómo mi pecho se comprimía. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que no estaba solo, pero no había nada. Solo el olor a quemado que llenaba el aire, y a lo lejos una luz anaranjada que parpadeaba en la oscuridad. Era una capilla, consumida por el fuego. La carretera parecía interminable, un bucle infinito de asfalto iluminado por los faros de mi camioneta. Yo conducía mecánicamente, sin pensar, mientras mi mente se perdía en pensamientos oscuros y fragmentados. Era como si cada kilómetro que recorría me empujara más profundamente hacia un abismo, a uno del que no estaba seguro de poder salir. Y el paisaje era el mismo, repetitivo, los mismos matorrales al lado del camino,
las mismas curvas suaves que parecían no llevarme a ninguna parte. Sentía que el mundo se había congelado a mi alrededor, que estaba atrapado en un sueño del que no podía despertarme. El cansancio pesaba en mis párpados, pero no me podía detener. Cada vez que intentaba aflojar la tensión en el volante, algo me decía que debía seguir adelante. El motor zumbaba como un mantra hipnótico, y el silencio de la noche se convertía en un susurro constante en el fondo de mi mente. Entonces la vi. Fue tan repentino que no tuve tiempo de reaccionar. Una figura apareció en el borde de la carretera, envuelta en llamas. Cruzó frente a mí tambaleándose como si estuviera a punto de desplomarse. Frené bruscamente. Las llantas chillaron con el asfalto. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante por el impulso. El aire se llenó de un olor a llanta quemada, y yo todo lo que podía hacer era mirar hacia el punto donde la figura había desaparecido. Mientras bajaba de la camioneta, mi corazón latía con fuerza. El calor era palpable, como si las llamas de la figura hubieran dejado un rastro en el aire. Miré a mi alrededor, buscando algo, lo que fuera, cualquier cosa que explicara lo que acababa de ver. Fue entonces cuando la noté, comunidad. A lo lejos, en la penumbra, había una luz parpadeante, una luz anaranjada que crecía y se extendía, que iluminaba el horizonte. Era una capillita, una capilla pequeña y vieja, completamente envuelta en llamas. Me quedé ahí parado, inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El fuego era intenso, devorando cada rincón de la estructura, pero no parecía consumirla del todo. Era como si las llamas estuvieran vivas, danzando sobre las paredes con una voluntad propia. Luego aparecieron ellas, las demás, figuras humanas, entrando y saliendo de la capilla con una calma perturbadora. Eran mujeres, al menos 5 o 6, con ropas que parecían hábitos de monjas. Todas estaban envueltas en llamas, pero no gritaban ni corrían. Caminaban con una seriedad inquietante, cargando objetos en sus manos. «Oigan», grité, mi voz resonando débil en el aire. «¿Necesitan ayuda?». Una de las figuras se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia mí. No podía ver su rostro entre las llamas, pero sentí su mirada, fija, perforándome. Mi piel se erizó y por un momento no pude moverme. No sé qué me hizo avanzar. Tal vez fue la necesidad de comprobar que todo esto era real, de entender qué estaba viendo. Así que di unos pasos hacia la capilla, sintiendo el calor del fuego en mi rostro. «¿Qué están haciendo?», pregunté con mi voz temblando. La figura que me miraba giró de nuevo y continuó hacia la capilla. Otra salió del edificio, cargando algo envuelto en una tela negra. No podía distinguir qué era, pero parecía pesado, como si estuviera lleno de algo que se movía. El aire se llenó de un olor acre, una mezcla de madera quemada y algo más. Un olor que reconocía, un olor metálico como el de la casa de mamá Lumé, a sangre vieja. Mi garganta se cerró. Mi instinto finalmente tomó el control. Retrocedí tropezando con mis propios pies y corrí de vuelta a la camioneta. Subí de un salto, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el volante bajo control, pero no me detuve. No podía detenerme. No sé cuánto tiempo conduje antes de ver las luces de un pequeño pueblo. Detuve la camioneta frente a una tienda que apenas comenzaba a abrir y salí tambaleándome. Mi corazón seguía latiendo con mucha fuerza. Sentía que se me iba a salir del pecho. Mi mente todavía era un caos. Antes de llegar con la gente de la tienda, vi a 2 soldados patrullando cerca y corrí hacia ellos. Sin preocuparme por lo loco que podía parecer, les grité: «Se están quemando. Hay una capilla en llamas en la carretera. Hay gente quemándose». Los 2 me miraron con incredulidad, pero uno de ellos, más joven, pareció alarmarse. «¿Dónde?»,
Preguntó con el ceño fruncido. Unos kilómetros atrás nada más, cerca de un desvío. Tienen que venir conmigo, yo los llevo. Dudaron, pero finalmente accedieron. Subí a su patrulla, tratando de calmar mi respiración mientras los guiaba de regreso al lugar. Pero cuando lo hicimos, el amanecer comenzaba a iluminar el cielo y la capilla. La capilla ya no estaba. Lo único que quedaba ahí era un cerco de madera negra quemada, rodeando un terreno vacío. Recordaba la cerca, recordaba haberla tocado, pero no había señales de nada más, ni del fuego, ni de las figuras que vi en él. Noté que uno de los soldados olfateó el aire. Murmuró algo que no pude entender en ese momento, pero que comprendí después. «Huele a quemado, compañero», dijo en voz baja. El otro lo miró con una expresión severa, como si quisiera que se callara. Me dirigió una mirada desconfiada y subió de nuevo a la patrulla, sin decir una palabra más. Mientras nos alejábamos, miré por última vez hacia el cerco, y en el borde de mi visión, ya de reojo, justo donde las sombras comenzaban a desvanecerse, creí ver algo. Una mujer de negro, observando cómo nos alejábamos. Divisaderos no era un lugar al que llegaras por accidente. Mientras la camioneta avanzaba por el camino polvoriento, veía como el paisaje se volvía más árido, más inhóspito, hasta que las primeras casas del pueblo aparecieron como una colección dispersa de estructuras a medio caer. Los postes de luz eran escasos, y el sol del mediodía hacía que todo pareciera aún más desolado. La casa de Rosa estaba como me la habían descrito, al final de una calle sin pavimentar, rodeada de un terreno seco, de una cerca de alambre oxidada. Cuando bajé de la camioneta me recibieron sus hijos, 2 niños de mirada profunda y un silencio que me puso nervioso. Me observaron de cerca, como si estuvieran tratando de entender algo de mí, pero no dijeron ni una sola palabra. «Son muy tímidos», dijo Rosa, aunque su voz parecía más cansada que tranquilizadora. Me invitó a entrar, a descansar, y mientras me mostraba la casa, los niños siguieron mirándome desde la puerta, inmóviles, como si fueran pequeñas estatuas. El lugar olía a tierra, a humedad, con paredes decoradas con fotos viejas y crucifijos colgando en cada esquina. Pero no me daba tranquilidad. Había algo opresivo en el ambiente, como si hubiera menos aire ahí que afuera. Durante la comida intenté entablar conversación con Rosa, pero sus respuestas eran muy cortas, medidas, como si evitara hablar más de lo necesario. Finalmente, después de un largo silencio, ella dijo lo que había estado evitando. «Si esto te parece un pueblo fantasma, primo, espérate a llegar al Risco. No sé ni para qué quieres ir ahí. Ya no hay nada bueno caminando en ese lugar». Sus palabras hicieron que el silencio en la mesa se volviera aún más tenso. Sus hijos dejaron de comer y me miraron fijamente, como si estuvieran esperando algo de mí, una respuesta. «No voy de turista, no voy por algo bueno», respondí finalmente. «Voy porque tengo que ir». Rosa no contestó, pero me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Esa noche, cuando el cansancio finalmente me venció, me acosté en un viejo catre que Rosa había preparado para mí en una de las habitaciones. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sintiera una mano sacudiendo mi hombro. «Despierta», dijo Rosa en voz baja. Estaba de pie junto a mi cama, con el rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. «No vamos a poder ir mañana. Tienes que esperar un día más. Descansa aquí mientras tanto». «¿Por qué?», pregunté. Pero Rosa no respondió. Solo repitió que esperara y salió de la habitación antes de que pudiera insistirle. El día siguiente lo pasé encerrado en la casa. Rosa apenas habló conmigo,
y sus hijos, aunque seguían observándome de reojo, mantenían la misma distancia silenciosa. Intenté salir a caminar por el pueblo, pero cada vez que me acercaba a la puerta, Rosa me detenía con alguna excusa. El sol está muy fuerte. Mejor espérate al atardecer. Aquí los perros en la calle son muy bravos. Cuando finalmente llegó la noche, Rosa me dijo que nos prepararíamos para salir al día siguiente. Esa madrugada, antes de que el sol despuntara, me despertó con una taza de café bien cargado y me dijo que el amigo que nos llevaría ya estaba afuera. La camioneta era vieja, con la pintura tragada por el sol, con el motor gruñendo cada vez que subía por los caminos irregulares. El hombre que conducía, un señor mayor de rostro curtido por el sol, apenas si me dirigió una palabra. Rosa estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando al frente con una expresión tensa. El camino al risco era más inhóspito de lo que yo había podido imaginar. Las rocas, la tierra suelta, hacían que la camioneta se balanceara peligrosamente, que cada tanto en tanto diera la impresión de que hasta ahí había llegado, y el paisaje parecía volverse más árido con cada kilómetro que recorríamos. No había señales de vida, ni de animales ni de personas, solo un silencio que se hacía más profundo a medida que avanzábamos. Finalmente, el conductor se detuvo en un claro donde el camino parecía desaparecer por completo. «Hasta aquí llegamos», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Oiga, pero ¿es seguro caminar desde aquí?», pregunté. El hombre solo me miró con una ceja levantada, como si fuera una pregunta absurda. Rosa bajó del vehículo y me entregó una pequeña bolsa con agua y algo de comida. «Lo que sea que estés buscando, espero que lo encuentres rápido y te regresas. Nosotros vamos a dar una vuelta por aquí a las 4. A ver si te quieres ir, ¿ok?», dijo, sin mirarme a los ojos. Antes de que pudiera responder, el hombre volvió a encender el motor, y la camioneta comenzó a alejarse, levantando una nube de polvo que se disipó rápidamente en el aire inmóvil. Me quedé ahí, solo, con el sol comenzando a subir en el horizonte. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de mis pasos sobre la tierra seca, mientras comenzaba a caminar hacia lo desconocido. El camino desapareció bajo mis pies tan pronto como comencé a andar. No había marcas, ni rastro alguno de que alguien hubiera pasado por ahí en años. Los matorrales secos crujían con cada paso y el viento parecía no llegar hasta ese lugar. Era como si incluso el aire estuviera estancado, atrapado en una quietud que me incomodaba profundamente. Con cada metro que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Miraba por encima del hombro cada pocos pasos, pero siempre me encontraba con el mismo paisaje desolado. Tierra seca, árboles torcidos por el tiempo, con la ausencia total de vida. Rosa me había hecho una pregunta que ahora retumbaba en mi cabeza. Mientras ajustaba la mochila en mi espalda y el conductor arrancaba su camioneta, ella me había tomado del brazo y me dijo en voz baja: «¿Estás seguro de lo que viste? ¿De todo? A veces el dolor nos hace ver cosas que no están ahí. Quizás no está aquí lo que estás buscando». Había sentido sin responderle. ¿Qué podía decir? Ni siquiera yo estaba seguro de lo que había visto, pero no podía quitarme de la cabeza esa capilla en llamas, esas figuras envueltas en fuego que parecían tan reales, tan presentes. Si todo eso era un producto de mi mente, entonces, ¿por qué pude oler el humo? ¿Por qué el calor parecía pegarse a mi piel? El paisaje parecía vibrar a lo lejos, una distorsión en el horizonte que hacía difícil distinguir lo real de lo imaginario. Esa distorsión en el horizonte hacía difícil distinguir lo real de lo imaginado. Las sombras de los árboles se alargaban y se retorcían, y aunque intentaba convencerme de que solo era el calor, algo en el fondo de mi mente me decía que no era tan simple. Caminé durante 1 hora, o al menos eso sentí. El
tiempo se deslizaba como un río lento, y cada paso parecía sumergirme más profundamente en una sensación de aislamiento que me helaba la sangre. Fue entonces cuando pude verlo. Al principio pensé que era un árbol, una sombra entre los matorrales, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era algo más. Una figura humana, inmóvil, justo en medio del camino. «¡Hola!», grité, mi voz resonando en el aire inmóvil. No hubo respuesta. Di unos pasos más con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura seguía ahí, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía un hombre, pero su postura era antinatural, como si no tuviera peso, como si estuviera flotando aunque estaba tocando el suelo. Cuando estuve a pocos metros me detuve en seco. Quien fuera que estaba parado ahí, estaba cubierto con un manto oscuro que parecía absorber la luz del sol. Su rostro estaba oculto, pero me veía. «¿Quién eres?», pregunté. El silencio fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, rápida y sin compás. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura levantó una mano, un movimiento lento y deliberado. Señaló hacia adelante, como pidiéndome que no me detuviera. Su dedo parecía estirarse más de lo normal, como si no tuviera límites. Sentí un escalofrío recorrerme. Ya no quería seguir adelante, pero algo en mí sabía que no tenía opción. Con pasos temblorosos pasé junto a la figura, tratando de no mirarla directamente. Cuando la dejé atrás, el aire se volvió más escaso. Cada paso me costaba más esfuerzo, como si algo invisible intentara detenerme, como si se me acabaran las fuerzas. Finalmente alcancé la cima de una colina y me detuve para recuperar el aliento. Sin darme cuenta, ahí estaba frente a mí, el risco. El pueblo parecía surgir de la tierra misma, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Estaba rodeado de tumbas, o al menos de cruces de madera. Las casas de adobe estaban desmoronadas, cubiertas de maleza, y las calles eran apenas visibles entre el polvo y los escombros. No había señales de vida, pero el lugar no se sentía vacío. Al contrario, había algo en el aire, una presencia que parecía esperarme, en cada puerta, en cada rincón. Un sonido débil llegó a mis oídos, apenas audible entre el silencio. Era un susurro, una voz lejana que no podía entender, pero que me llamaba, como viniendo de entre las casas abandonadas. Era una niña riendo. Hubiera jurado que se escuchaba como Melissa, mi niña, la luz de mis ojos, pero no podía caer en eso. No podía dejarme vencer por el recuerdo, en mi cerebro que aún no acababa de despertar. El sol pareció ocultarse rápidamente. No quería que me diera de noche en el pueblo, pero no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé a descender hacia el risco, sintiendo que cada paso me acercaba más a algo que no podía comprender. Algo que ya había estado esperando por mí. Quién sabe desde hace cuánto.